¿Qué educación era mejor? ¿La de las 13 colonias inglesas o la de la América española? En este vídeo os voy a hablar de las diferencias educativas y a derribar mitos sobre ellas que están completamente asumidos a día de hoy. Para ello me voy a apoyar en intervenciones de la historiadora Pilar Gonzalvo, ya que algunas de las cosas que os voy a contar son tan increíbles que a mí no me vais a creer. Los puntos comunes en el contenido de la educación de los virreinatos y las 13 colonias son que la base eran la lectura del catecismo, conocer determinadas leyes u órdenes sociales y el cálculo básico. En niveles más avanzados podemos encontrar la enseñanza del latín, artes, etc., dependiendo del centro. En ambos casos, las universidades comenzaron siendo una especie de seminarios de educación superior. Las niñas podían asistir a clases de educación básica, aunque iban en menor medida, y en las universidades no llegaron a estudiar en este periodo. En ninguno de los dos casos había un sistema educativo, sino un cuerpo de maestros que eran pagados por los padres de sus alumnos, por la caridad, a veces por impuestos u otro tipo de donaciones. Y aparte estaban los religiosos que en Hispanoamérica tenían más protagonismo. Las colonias inglesas del norte, las que conformaban Nueva Inglaterra, constituyeron el lugar de América que más se tomó en serio la educación básica, puesto que las autoridades, al observar que muchos padres estaban poco interesados en la educación de sus hijos, aprobaron leyes a mediados del siglo XVII que obligaban, bajo pena de multa, a las poblaciones con más de 50 familias a disponer de un maestro, y a las que tenían más de 100 una escuela. Nacía así la primera ley de educación obligatoria de América a partir de 1642 en Massachusetts, que luego copiarían muchas colonias del norte, quedándose el sur más rezagado. Ciertamente esta legislación era muy ambiciosa, y la reiteración en varias leyes a lo largo de 20 años demostraba que todavía muchos pueblos pequeños las incumplían. No obstante, gracias a ellas se expandió la educación por muchos lugares y cada vez más, aunque representó un gran problema cuando en las zonas rurales había escasez de maestros, de fondos o ambas cosas. A día de hoy se sigue diciendo que las 13 colonias estaban más alfabetizadas que ningún otro lugar de Occidente, gracias a las convicciones protestantes de sus habitantes. Sin embargo, la motivación de la primera ley habla de que las personas tienen que ser provechosas para la riqueza común. No es hasta la segunda legislación que se introduce el factor religioso, llamando especialmente la atención cuando dice que el hecho de que los hombres no conozcan la Biblia a través de la lectura es un proyecto de Satanás. Las colonias del sur quedaron más retrasadas en la educación, siendo también de mayoría protestante, pero con la diferencia de que no contaban con estas leyes de forma tan temprana. Mientras, en el Imperio Español no existió una ley de educación obligatoria hasta el siglo XVIII, con las reformas borbónicas, que además trataban de obligar a la población del campo de las partes más recónditas a vivir en aldeas para controlar que cumplían sus obligaciones tributarias y religiosas y llevaban a sus hijos a las escuelas, llegando incluso a quemar cosechas y viviendas de aquellos que se resistían. Posteriormente, también influiría la Constitución de Cádiz de 1812, que ahondaba más en la educación. En el ámbito educativo, las medidas no tuvieron un éxito espectacular, pero sí que un estudio sobre Costa Rica, que contabiliza las personas que sabían firmar, muestra un aumento de la alfabetización considerable, si suponemos que toda persona que firmaba estaba alfabetizada. A mediados del siglo XVIII, solo entre el 15 y el 20% de los hombres que se casaban sabían firmar el acta matrimonial, y para la independencia ya esa cifra oscilaba el 40%. Siendo las actas mucho más numerosas en aquel periodo, aunque las firmas tampoco nos dicen nada del nivel de lectura o escritura que tenían. Antes del siglo XVIII prácticamente no hubo escuelas en Costa Rica, era una región muy periférica, poco habitada y con la población dispersa, y no existió preocupación por la implantación de escuelas allí. El estudio también muestra la cantidad de escuelas que había en otros lugares de los virreinatos, aunque hay que tener en cuenta que no todos se educaban en las escuelas. También se han encontrado miles de documentos, tales como testamentos, escrituras de tierras, peticiones, etc., en lenguas indígenas, escritas con caracteres latinos, aunque estos documentos solo se manejaban entre la élite indígena y la administración española.
En los casos de zonas rurales en Pensilvania, encontramos que entre el 60 y el 75% de los que hacían un testamento sabían firmar, una cifra que oscilaba el 90% en las ciudades como Nueva York o Filadelfia. Esto ha llevado a muchos articulistas al triunfalismo de que las 13 colonias eran la región más alfabetizada de Occidente, o al menos de las que más. Pero claro, el problema a la hora de comparar los porcentajes de alfabetización es que en las 13 colonias se han investigado los testamentos y en el caso de Costa Rica las actas matrimoniales. Y claro, el matrimonio estaba al alcance de cualquiera, pero los testamentos solo los hacían aquellos que podían permitírselo. Es por ello que la cifra de alfabetización en las 13 colonias queda bastante inflada. Y claro, si un 30 o un 40% de la gente pudiente que hacía un testamento en las zonas rurales no sabía firmar, ¿qué cabría esperar del resto de la población? Ello unido a que muchas congregaciones no lograron nunca tener una escuela. No obstante, se podría decir que una ciudad como Boston, dotada de escuelas públicas, academias de gramática privadas y públicas y una ley obligatoria para la educación básica, podría haber sido perfectamente la ciudad más alfabetizada de América. Otro indicativo de la alfabetización son los periódicos. En las 13 colonias nació el primer periódico de América en 1690 en Boston, aunque sería cerrado tras su primera edición por orden del gobernador británico, por no haber obtenido la licencia y por su contenido, por lo que no volvería a haber otro periódico hasta 1704. Mientras, en Lima, la primera publicación saldría en 1700 y está considerado realmente el primer periódico de América, ya que el de Boston no llegó a salir de forma periódica. En cuanto a la educación de los indígenas, en el Imperio Español llegó a ser bastante satisfactoria, siendo ellos mayoría en muchas escuelas. Y por hablar de otros colegios, de aquellos de los que tengo seguridad, no de los que estoy dudosa, sé que en Pátzcuaro la mayoría de los niños eran indios, en San Luis de la Paz la mayoría eran indios, en Oaxaca, ciudad de Antequera, había indios, no mayoría, había indios en los colegios de la Compañía de Jesús, es decir, en todos o prácticamente todos había en mayor o menor cantidad algunos niños indios. En el caso del Colegio de Puebla había un colegio para indios y a los indios que se destacaban los pasaban a estudiar humanidades, o sea, el nivel de educación media, ya al colegio de los españoles. Un mito muy extendido es que en las 13 colonias jamás hubo indios en las escuelas, pero sí que los hubo, aunque ciertamente hubo muy pocos casos. Entre ellos destaca la Escuela de Caridad de Moore, que educó a más de un centenar de nativos, pero este tipo de escuelas eran casos aislados. Un aspecto aún más sorprendente de aquella época es la educación de los esclavos, pues los dueños requerían de la alfabetización de los esclavos para que ayudaran en tareas administrativas. Es decir, en el colegio de Veracruz, en una mesa estaban los esclavos y en otra mesa estaban los españoles propietarios. Esa era toda la separación que los jesuitas se comprometían a hacer. Es decir, era frecuente que los esclavos supieran leer y escribir. Preguntado el conde de Monterrey por qué no entra en vigor la segunda ordenanza que prohíbe que sean maestros, mulatos, mestizos, porque si la aplicásemos, esta ciudad y todas las del reino se quedarían sin maestros. Y en 1785, cuando el ayuntamiento ordena pasar revista en las escuelas, encuentra que más de la mitad de los maestros son mulatos o moriscos, pero desde luego de ninguna manera son españoles. En las 13 colonias también se pudieron ver algunas escuelas en las que estudiaban solo negros, tanto esclavos como libertos, aunque en ciertos casos había restricciones. Tras una rebelión de esclavos en Carolina del Sur, se prohibió, bajo multa, enseñarles la escritura a los esclavos para que no pudieran escribirse entre sí y organizarse. Georgia copiaría esta legislación en 1769, pero las leyes más restrictivas llegarían después de la independencia, en la primera mitad del siglo XIX, en los estados sureños. Entonces Mississippi llegaría al extremo de expulsar a los negros libertos para que no enseñaran a leer a los esclavos, y así evitar esas rebeliones.
En el otro lado se encontraba la Sociedad Abolicionista de Pensilvania, fundada en 1775, que luchaba contra la esclavitud, se dedicó a instruir a negros libres y llegó a ser presidida por Benjamin Franklin. En los virreinatos, las universidades comenzaron centrándose en el plano religioso con la enseñanza de teología, filosofía o lenguas indígenas para evangelizar. Fue así como nacieron las primeras cátedras de lenguas indígenas de América. Sin embargo, las universidades seculares incorporaron además estudios de leyes, artes y medicina. En la Ciudad de México, en el siglo XVIII, eran ajenas a la universidad la Escuela de Bellas Artes, la de Minería y el Jardín Botánico, fundadas en la segunda mitad del siglo XVIII, las cuales el científico prusiano Alexander von Humboldt calificó como los establecimientos científicos más sólidos de toda América. Las 13 colonias apenas incorporaron estos estudios. Solo 2 de ellas, en Filadelfia y Nueva York, tuvieron estudios de medicina a partir de 1765 y Harvard un año después de la Guerra de Independencia en 1782. De hecho, ellos no utilizaban la palabra university para referirse a sus centros de educación más avanzada, sino que usaban la palabra college. La mayoría de las universidades de las 13 colonias se dedicaba a la formación de ministros de diversas vertientes protestantes, y también profesores y políticos locales como los padres fundadores. En ambos casos existían universidades fundadas con dinero recaudado con impuestos, pero las universidades de las 13 colonias eran muy dependientes de donaciones privadas, y a veces atravesaban problemas financieros. Además, la mayoría de universidades de las 13 colonias son de fundación muy tardía. De los 9 centros, 5 se fundaron en la segunda mitad del siglo XVIII. Por el lado español, se extinguieron 6 universidades en 1767 a causa de la expulsión de los jesuitas que se estaba llevando a cabo en toda la Europa católica con el posterior respaldo del Vaticano. Y alguna más tuvo que cerrar por diversos asuntos, muchas veces de fuerza mayor. Es decir, nunca hubo 25 universidades abiertas en América simultáneamente, pero llegaron a fundarse otros 20 colegios mayores que ofrecían varios tipos de estudios y que muchas veces poco tenían que envidiar a las universidades de las 13 colonias. Los colegios mayores a veces eran extensiones de una universidad, otras veces eran el origen de una, o funcionaban de forma independiente impartiendo estudios pero sin adquirir categoría universitaria. Por otro lado, en Harvard se dio un hecho muy sorprendente, y es que desde su fundación se consagró para formar a la juventud tanto blanca como india, según decían sus estatutos, aunque en la práctica solo hubo 4 estudiantes indígenas de los que se tiene constancia, y solo uno de ellos pudo graduarse y falleció al año siguiente. Harvard contaba con su propio Indian College, que se extinguió a finales de ese mismo siglo y que siempre funcionó de una forma ineficiente. También este centro tuvo 40 nativos en un programa de gramática. Otros 2 centros más, el Dartmouth y el William and Mary, aceptaron varias decenas de indígenas, pero esta vez con el fin de convertirlos en misioneros y ganar aliados entre las filas de las tribus a las cuales les estaban quitando sus tierras. No hubo en ellos ningún graduado antes de la independencia. En general, los esfuerzos que se hicieron respecto a la educación de nativos fueron poco abundantes y muy ineficaces. Pese a que la misma corona dio orden de convertirlos al cristianismo y hubo misioneros encargados de ello, era común que los fondos destinados a la educación indígena se desviaran a otros proyectos, y no había muchos misioneros dispuestos a sacrificarse para evangelizar en áreas remotas. Además, los indios solían mostrar resistencia. Hay que tener en cuenta que los colonos ingleses solo trataron con tribus y no con civilizaciones. Difícilmente los indios iban a aceptar ir a una escuela de un asentamiento inglés y cuando lo hicieron mostraron insatisfacción, porque no veían nada útil en ello. Aquellos que lograban avanzar en la educación inglesa a menudo se quedaban entre 2 culturas y no integrados en ninguna de las 2. No obstante, hubo esfuerzos en el terreno de la evangelización protestante, como el establecimiento de los llamados pueblos de oración, los Praying Towns, en Nueva Inglaterra, que eran el equivalente a las misiones católicas. Se trataba de agrupar a los indios en estos pueblos para enseñarles la agricultura, la vida sedentaria en general y, por supuesto, a leer la Biblia.
Incluso hubo alguna traducción en sus lenguas, algo que ya comenzaron a hacer los españoles en los virreinatos un siglo antes y que demuestra una vez más que los católicos sí traducían la Biblia. La guerra entre ingleses e indios terminaría por dañar a estos pueblos y se decretó la disolución de la mayoría de ellos. La asimilación de los indios fracasó. Mientras, las misiones católicas españolas lograron un éxito mucho mayor entre las sociedades tribales, ya que los frailes se adaptaban mejor a su aprendizaje. Sean cuales fueren las circunstancias, difícilmente un indio tribal podía acabar estudiando en una universidad o incluso en una escuela por la dificultad de su adaptación y porque en la vida tribal tales estudios no sirven para nada. En los virreinatos había más posibilidades para que los indígenas fueran a la universidad, pero fue más a partir de mediados del siglo XVII. En el momento en que debían solicitar el ingreso a la universidad, los indios tenían el primer lugar. En las cédulas fundacionales se dice que se erigirá una casa de estudios para los hijos de los naturales y de los españoles, en segundo lugar de los españoles. ¿Por qué sabemos o creemos que fueron pocos? Porque muy pocos fueron los indios nobles, los indios caciques, que pudieron tener el nivel social para aspirar a un estudio universitario. Eran pocos y sus méritos consistían en tener vasallos, en tener tierras, en tener señoríos. Por lo tanto, la universidad no era una solución para ellos. Pero además, la universidad básicamente se dirigía a estudios eclesiásticos y los indios, durante más de 100 años, tuvieron prohibido el acceso a las órdenes regulares. Después sí, desde mediados del siglo XVII ya fueron ordenados los indios también. Cuando hubo más indígenas integrados y las universidades comenzaron a expandir sus horizontes hacia otro tipo de estudios, comenzó a ser más común ver indígenas en las aulas universitarias. También algunos mulatos o zambos se les empezó a ver en las universidades, aunque su estigma, no por tener la piel oscura, sino por ser descendientes de esclavos, les hizo sufrir terribles casos de discriminación tanto social como legal. En algunas ocasiones los mulatos tenían que hacer un mérito extra para que el rey hiciera una excepción, como por ejemplo haber destacado en una guerra o en la conquista, como militares, protomédicos, etc. En este caso, los mulatos escribían al monarca para pedir ventajas por sus servicios, y éste se las concedía. No obstante, también se conocen muchos casos en los que los mulatos eran admitidos sin más en las universidades, sobre todo en las poblaciones donde estos eran muy numerosos, como Santo Domingo o La Habana, que difícilmente hubieran llenado sus aulas no aceptando a los mulatos. Algunos recurrían a documentación con clasificación falsa que les calificaba de españoles e incluso llegó a existir la posibilidad de comprar a la corona una especie de certificado que les hiciera españoles a todos los efectos. De todas formas, había muchísimo descontrol porque las sociedades virreinales no se tomaban en serio estas cuestiones. La segregación del Imperio español fue probablemente la más fallida de la historia de la humanidad. Para hacernos una idea, ser inmigrante ilegal en un país desarrollado a día de hoy te cierra más puertas profesionales que ser descendiente de esclavos en los virreinatos españoles. Las legislaciones eran cambiantes y a veces incluso borraban casi cualquier discriminación a los mulatos o a los zambos. Sin embargo, los estatutos de muchas universidades solían prohibir estudiar a afrodescendientes para evitar que otros alumnos no quisieran estudiar en ellas, nuevamente por su fuerte estigma de descendientes de esclavos. Con los indígenas y mestizos esto jamás ocurrió, y mucho menos desde que la Real Cédula de Honores de Carlos II equiparase la limpia de sangre india con la española. En la última etapa del Imperio español, aun con la resistencia de ciertas autoridades locales virreinales, la corona comenzó a fomentar la subida de categoría de los afrodescendientes para integrarlos en la sociedad. Esto se hacía a través de la compra de un certificado previsto en la Real Cédula denominada Gracias al Sacar, de 1795, la cual llegó a incluir descuentos para los pobres, y una vez obtenido este certificado, eran excluidos del pago de tributos. En la península, el esclavo posteriormente liberto, Juan Latino, llegó a convertirse en el primer catedrático negro de Europa en el siglo XVI en la Universidad de Granada.
En Santo Domingo hubo un catedrático mulato, también esclavo liberto, a principios del siglo XVII llamado Tomás Rodríguez. En Lima, el zambo, mezcla de indio y negro, José Manuel Valdés, se doctoró en medicina por la Universidad de San Marcos y llegó a ser miembro de la Real Academia de Medicina en Madrid. Valdés se valió de la cédula gracias al sacar para borrar el hecho de que era mulato e hijo ilegítimo, y así pudo ascender socialmente y estudiar en la universidad. Por otro lado, en las 13 colonias, aunque también allí los esclavos podían obtener su libertad, ver negros o mulatos en las universidades era pura ciencia ficción. El primer afroamericano que se graduó en una universidad estadounidense fue John Cavis en 1799, en la Universidad de Washington y Lee, en el estado de Virginia, para ser ministro de la Iglesia Presbiteriana, aunque ya había comenzado sus estudios en lo que hoy es Princeton. Después abrió una escuela en su casa para enseñar tanto a niños blancos como a negros. En primer lugar, no había un sistema educativo, lo cual no significa que no hubiera un proyecto educativo. En la época colonial pretendían educar para la vida eterna. ¿Cómo era esa sociedad? Plena de contradicciones, llena de injusticias y desigualdades, y sin embargo existía algo que podía ser común para todos y que al mismo tiempo marcaba las diferencias entre todos. Era la doctrina de la Iglesia representada en el Catecismo de Ripalda, que no solamente fue el único, el incomparable texto instructivo durante los 300 años del virreinato, sino que siguió siéndolo en el siglo XIX y todavía en una buena parte del siglo XX. ¿Y qué decía el Catecismo de Ripalda? Los mandamientos, los mismos para todos. Los pecados capitales y las virtudes que se les oponen, las mismas para todos. Cuando en el mandamiento cuarto se dice honrarás a tu padre y a tu madre, el Catecismo nos explica enseguida: ¿y a quiénes hemos de tomar como padres, además de los naturales? A todos los que sean mayores en edad, saber y gobierno. Esta creencia en que se necesita una jerarquía para que las cosas estén en orden. Era necesario, y es necesario, instruir a todos con un modelo único, con un ideal compartido, con algo que se pueda considerar una meta para todos los individuos por igual. ¿Qué fue lo primero que preocupó en torno a la educación? La evangelización. Educar y evangelizar fue lo mismo durante todo el siglo XVI, porque evangelizar significaba enseñar buenas costumbres. Así lo dicen una y otra vez. Esa era también la obligación de los maestros. Esa primera etapa en la cual se les contaba a los indios la creación del mundo, el pecado de Adán, el diluvio universal, estas historias que se aderezaban con relatos relacionados con su vida inmediata. Por ejemplo, cuando se les hablaba de las obras de misericordia y se les explicaba a los indios, es una obra muy benéfica el vestir al desnudo. Pero primero tienes que vestirte tú, no vas a andar por ahí enseñando tus vergüenzas. Otra, dar de comer al hambriento. Pero no hay que darle carne humana, es horrible comer carne humana. Esto no lo dice el Catecismo de Ripalda, pero lo decían los frailes que estaban en contacto inmediato, hasta el año de 1585, hasta el momento en el cual el Concilio de Trento impone sus normas en todas las provincias de la cristiandad, y en ese momento es en el que se decide: no hay que enseñarles cosas complicadas a los indios, que aprendan de memoria el Catecismo de Ripalda. Y los rudos, es decir, aquellos que no tienen mucho entendimiento, deberán aprender solamente las cosas más fundamentales: credo, mandamientos, oraciones y sacramentos. Este catecismo de los rudos, que era una hojita plegada así en este formato, que
aparecía hasta hace unos cuantos años, yo tuve la suerte de todavía conocerla, junto al Catecismo de Ripalda. El Catecismo de los Rudos, del padre Bartolomé Castaño, era el que decía lo esencial que verdaderamente es necesario para la salvación. Volvemos a lo mismo, ¿se acuerdan? La educación para la eternidad, para salvar el alma. Pero finalmente había que reconocer que para vivir en esta tierra había que aprender algunas cosas además de esas. Por esa razón, desde un principio hubo algunos maestros que se preocuparon de la enseñanza de los niños, incluyendo en ella algo más que el catecismo, aunque siempre el catecismo era tan esencial que era lo que se debía enseñar a primera hora de la mañana, cuando todavía los niños no estaban aburridos, no estaban inquietos, no tenían sueño. Después se pasaba a las otras enseñanzas. ¿Cómo organizaron los maestros las normas para poder unificar el sistema, el orden en la enseñanza? Consiguieron que el virrey conde de Monterrey, en el año de 1601, es decir, más de 50 años después de la conquista, finalmente publicó las ordenanzas de maestros. Ordenanzas de maestros en las cuales se decía, además de la enseñanza del catecismo, qué tipos de letra había que enseñar a los niños. Tenían que leer y escribir. Primer curso era lectura, segundo escritura, no se hacía simultáneamente. ¿Qué era lo que tenían que enseñarles de aritmética? Sumar, restar, multiplicar, partir y medio partir, divisiones y fracciones. Además, indicaban las ordenanzas a qué distancia tenían que estar las escuelas unas de otras. No podían perjudicar a un maestro permitiendo que otro pusiera su escuela al lado, porque se le irían sus estudiantes. Y la segunda ordenanza decía que solo podían ser maestros reconocidos los españoles y no de las castas. Y sin embargo, el mismo día del mes de enero de 1601, en que se promulgaron las ordenanzas, el pregonero advirtió: todas estas ordenanzas entran en vigor, excepto la segunda. Preguntado el conde de Monterrey, ¿por qué no entra en vigor la segunda ordenanza que prohíbe que sean maestros, mulatos, mestizos? Porque si la aplicásemos, esta ciudad y todas las del reino se quedarían sin maestros. Era una mayoría. Esos eran, y no solamente en el siglo XVI, continúan así las cosas, y en el siglo XVII, 1620 y tantos, hay un maestro que se queja porque no llegan estudiantes a sus clases y dice que esta ciudad está infestada de maestros de todos los colores y de todas las calidades. En el año de 1709, todavía los maestros vuelven a decir, bueno, en una época se explica que se permitiera que tuvieran escuela los negros y los mulatos, pero ahora mismo hay ya muchos maestros españoles. Es hora de que se autorice la segunda ordenanza, que se promulgue también. Pero no les hicieron caso. Tanto que en 1735, siguen pasando los años, los maestros vuelven a insistir y vuelven a decir, ahora es necesario que saquen a tantos maestros mulatos que hay. Y se promulgaron. En 1735 sí se dijo, la segunda ordenanza entra en vigor. Y en 1785, cuando el ayuntamiento ordena pasar revista en las escuelas, encuentra que más de la mitad de los maestros son mulatos o moriscos, pero desde luego de ninguna manera son españoles. El hecho es que no solamente existían maestros de color, sino que también los esclavos aprendían a leer. Hay un caso de un esclavo, finales del siglo XVIII, que protesta ante la Real Audiencia porque él está dispuesto a pagar su manumisión. Él quiere comprar su libertad por el precio de 400 pesos, que es el precio normal para un esclavo de su categoría. Y sin embargo, su amo le pide 450. Él protesta ante la audiencia. No porque no tenga los 450 pesos, parece que era un esclavo hábil y en la ciudad los esclavos siempre tenían la opción de ganar dinero por sus medios,
sino que alega: no es justo que a mí me pida más, porque mi amo dice que yo sé leer y escribir, como si esta ciudad no estuviera llena de tantos esclavos que tienen las mismas habilidades que yo. Es decir, era frecuente que los esclavos supieran leer y escribir. ¿Quién les enseñaba? Podía ser un maestro particular, pero también tenemos constancia de que en algunos de los colegios de la Compañía de Jesús entraban esclavos. No en la Ciudad de México, de esta más bien aseguraría que no. Pero sí tengo constancia de que en los colegios de distintas ciudades entraban niños de diferentes calidades, y concretamente en el colegio de Veracruz, cuando los padres españoles de algunos niños protestan por esa mezcla que hay en los colegios de la Compañía, el prefecto de estudios les contesta: es cierto que en esta ciudad recibimos niños de todas las calidades, pero pueden estar tranquilos, los recibimos con suficiente separación en diferentes mesas, según que sean españoles o negros, amos o esclavos. Es decir, en el colegio de Veracruz, en una mesa estaban los esclavos y en otra mesa estaban los españoles propietarios. Esa era toda la separación que los jesuitas se comprometían a hacer. No existía entre los colegios de los jesuitas la idea de que la segregación era por consideraciones étnicas, y ya hemos visto que ni siquiera por ser esclavos, sino solamente por comportamiento, por capacidad de estudio. No voy a decir que a todos los trataban igual, a los tontos no los querían, querían inteligentes, eso siempre fue un requisito en los colegios de la Compañía, pero la separación que imaginamos no existió en absoluto. Y por hablar de otros colegios, de aquellos de los que tengo seguridad, no de los que estoy dudosa, sé que en Pátzcuaro la mayoría de los niños eran indios, en San Luis de la Paz la mayoría eran indios, en Oaxaca, ciudad de Antequera, había indios, no mayoría, había indios en los colegios de la Compañía de Jesús. Es decir, en todos o prácticamente todos había en mayor o menor cantidad algunos niños indios. En el caso del Colegio de Puebla había un colegio para indios y a los indios que se destacaban los pasaban a estudiar humanidades, o sea, el nivel de educación media, ya al colegio de los españoles. En el momento en que debían solicitar el ingreso a la universidad, los indios tenían el primer lugar. En las cédulas fundacionales se dice que se erigirá una casa de estudios para los hijos de los naturales y de los españoles, en segundo lugar de los españoles. Nunca, salvo un periodo en que por arbitrariedad de un virrey se prohibió, nunca hubo derecho a prohibir el acceso de los indios a la universidad. ¿Por qué sabemos o creemos que fueron pocos? Porque muy pocos fueron los indios nobles, los indios caciques, que pudieron tener el nivel social para aspirar a un estudio universitario. Eran pocos y sus méritos consistían en tener vasallos, en tener tierras, en tener señoríos. Por lo tanto, la universidad no era una solución para ellos. Pero además, la universidad básicamente se dirigía a estudios eclesiásticos y los indios, durante más de 100 años, tuvieron prohibido el acceso a las órdenes regulares. Después sí, desde mediados del siglo XVII ya fueron ordenados los indios también. Y si ya hemos hablado de la educación en la etapa primaria, en la que se llamaba primeras letras, voy a pasar muy ligeramente a lo que son los estudios medios, lo que se llamaba humanidades. Humanidades, que era la enseñanza del latín y de la retórica. E incluso en las clases de latín, el maestro tenía que ceñirse a un texto, pero después explicar algo como ejemplo. Es decir, si estaba explicando o estaba pidiendo que recitasen una elegía desde el Ponto de Ovidio, entonces explicaba a sus estudiantes quién fue Ovidio, qué es una elegía,
¿Dónde está el Ponto Euxino? ¿A dónde alcanzó el Imperio Romano? ¿Hasta cuándo duró el dominio del Imperio Romano? Todo eso que hoy llamaríamos cultura general es lo que se enseñaba dentro de las clases de humanidades. Que hay lugares, incluso el día de hoy, en el que el libro de texto no es necesario o prácticamente no es necesario, como sería el caso de las escuelas inglesas, en que la enseñanza depende del maestro y el alumno lo toma por apuntes. ¿En qué momento se pasó del mamotreto, las hojas cosidas en las que estaban los apuntes del estudiante, al libro de texto impreso? Es a finales del siglo XVIII. No es tan antiguo el libro de texto, porque si bien con la invención de la imprenta se comienza a generalizar el libro impreso, solamente durante el siglo XVI, en la Nueva España, se utilizan como textos las gramáticas, porque la gramática no da lugar a opiniones. El verbo no es adverbio, el sustantivo no es adjetivo, son invariables. Eso se puede estudiar en un texto, no depende de opiniones. No así cuando entramos en la retórica, no así cuando entramos en la filosofía, en donde, por supuesto, hay escuelas, hay tendencias y hay opiniones. Es muy diferente leer lo que alguien escribió o escuchar, reflexionar y anotar lo que yo pensé. Este es el cambio fundamental en los estudios en la época de la Ilustración, cuando se decide finalmente imponer los textos como forma de estudio enfrente de este otro proceso que corresponde a lo que en sus orígenes fue la imprenta, porque en los primeros libros el impresor imprimía una parte de la página y dejaba el resto en blanco. En realidad, el uso de los grandes márgenes en los libros ha derivado de eso, porque el que lee tiene que asimilarlo y exponer sus propias ideas. Es toda una diferente forma de aprendizaje, el aprendizaje por apuntes o el aprendizaje del libro de texto. Y este fue uno de los cambios, entre muchos, que trajo la Ilustración.